Buenas tardes. Bueno, una alegría haber participado de toda esta jornada que conmemora los 40 años de escuela. Y una alegría también por el clima que hubo en estas jornadas, las preguntas que fueron suscitadas por los trabajos, pero además por el mismo público, ¿no? Creo que eso es muy interesante, o sea que la jornada está hecha entre los que están acá y los que están allá. Y la experiencia del análisis y el porvenir del psicoanálisis. ¿Algo? Bueno, que este sea el tema, la experiencia del análisis y el porvenir del psicoanálisis, justamente hoy, en que conmemoramos los 40 años de la Escuela Sigmund Freud de Rosario, es muy alentador. La experiencia del análisis se enlaza al porvenir del psicoanálisis si hacemos de eso trabajo, como este de hoy, y si hacemos de eso transmisión. Y no es sin la escuela tal como fue inventada por Lacan en la proposición de octubre. He decidido traer unas líneas sobre lo necesario de que porvenir de psicoanálisis haya. La coyuntura es el problema del ser. Ser mejor, ser peor, ser mujer, ser hombre. Podemos elegir, parece decirse desde cierto discurso actual avalado por los progresos científicos. La coyuntura del problema del ser para el psicoanálisis es la alienación. O yo no pienso o yo no soy. En la lúnula de la intersección queda no yo, vacío fundante del sujeto, punto de partida que llevó a Lacan a una lógica del fantasma, puesto que la elección forzada introduce yo no pienso, entonces soy. Yo no pienso, entonces soy, introduce en el soy el ello freudiano. Además, es importante señalar que no hay inscripción significante sin negación. La propuesta es que desde allí puedo introducir la relación al inconsciente. Lacan lo que hace en el seminario 14 es introducir una lógica del fantasma en relación al inconsciente. Y como de lo que se trata es del ser, el fantasma, que es lo que articula la pulsión. Esto nos lleva a la pregunta si el sujeto puede advenir ahí, a la relación de la pulsión con el fantasma, justamente por el aporte simbólico que implica el fantasma. Si el sujeto puede advenir ahí, en la coyuntura de la alienación. Plantear el inconsciente desde la perspectiva lógica del seminario 14 permite hacer la pregunta sobre el sujeto en relación al imperativo ético, lo recuerdo, wo es solis verdem. Si el sujeto puede advenir ahí a la coyuntura de la alienación, o sea, dividido, ¿no? O sea, alienación porque en conjunción con el deber ético va al acto. O sea que este Wordsworth solis verdem tiene esa anterioridad temporal, ¿no? Del Wordsworth, donde ahí eso era, el sujeto debe advenir, donde hay una temporalidad que justamente juega esos dos tiempos, que posibilita que justamente no sea ser, sea la división. Punto de partida necesario, el sujeto dividido que se constituye a partir de la alienación. En el psicoanálisis se trata de que el soporte del narcisismo es el fantasma.
el fantasma, el falso ser del fantasma, da soporte al narcisismo en la medida en que, digamos, la fórmula del fantasma, sujeto barrado, losange A, y es el A el que da soporte. Luego el narcisismo, la imagen de sí, no ha de depender tanto de mirarse en el espejo, por el aporte simbólico que produce el fantasma. Lo que le da lugar al falso ser es el no pienso, estructurante como inscripto en ese punto de partida, por lo tanto no es el narcisismo lo estructurante. Freud de algún modo lo concebía de ese modo, en el sentido de que concebía la anterioridad del ello respecto al yo. Implica la anterioridad lógica de la operación del no pienso, elección forzada, donde no puedo elegir ni soy ni no soy. Sin embargo, se arma un falso ser que se recubre con el narcisismo. Por eso, dice Lacan, hay dos falsedades. Falso ser, objeto del fantasma, objeto A, y narcisismo que recubre el fantasma. Pero es en relación al A que deslindo dos falsedades distintas. Sin embargo, esto, que es muy claro en Lacan, no pienso para ser, implica, no pienso para ser, esto que es claro en Lacan, implica el pasaje de pulsión a fantasma, sin el cual no hay soporte para el narcisismo. El soporte que da el fantasma al narcisismo está regido por la simbolización. Esto hace que pueda abordar las cuestiones imaginarias del cuerpo fuera del espejo. Sin estar frente al espejo, el fantasma da soporte al narcisismo. El fantasma que recubre el A, que es ese cacho, digamos, de lo real. Si en cambio exacerbamos la vía del ideal del yo, nos alejamos de cualquier posibilidad de plantear el inconsciente, del acto de plantear el inconsciente. El rehusamiento del inconsciente es una consecuencia de alguna manera, por ejemplo, lo propuesto por la psicología del yo, que se rige por adecuar los intercambios yoicos, por lo que sería el insuflamiento del yo, como si el narcisismo fuera soportado puramente en el ideal del yo, lo que promete un porvenir donde el tú y yo, y por lo tanto la segregación, sea nuestro porvenir. Ciertos, además, empujes delirantes y omnipotentes que se producen justamente por este modo de trabajar el narcisismo como desde el ideal del yo puramente, olvidando, bueno, no está considerado el objeto A. También el acting out, ¿no? La identificación al analista, etcétera. O sea, si en el porvenir queda acentuado el espejo o la relación al inconsciente. Pero digo, así de entre casa, no saquemos la pelota fuera de la cancha. El acto de plantear el inconsciente depende del analista y de su formación. Muchas gracias por estar acá, a todos aquellos que tomaron la palabra, a todos aquellos que están como público y que toman la palabra desde el público, y un especial agradecimiento a mis compañeras de gestión, a todos los miembros y participantes y asistentes de la Sigmund. Bueno, alrededor de los años en que fundamos la escuela, me encontré intentando explicarle
a un interlocutor de qué se trataba la experiencia de un análisis, a diferencia de lo que era una práctica de la psiquiatría. Él me escuchó atentamente y cuando yo ya no sabía qué más decirle, me dijo, sorprendido: «Ah, entonces usted cura de palabra». «Sí, no», alcancé a contestar, no muy conforme ni con mis explicaciones y no sin registrar cierto malestar por lo que se deslizaba al curandero. Y sí, la experiencia del análisis es una experiencia de palabras, pero con algunas precisiones. Se trata de un lazo que se realiza con otro, en el que la palabra, las palabras, se acercan a una cierta destinación, puesto que solo es concebible dar la palabra si se cuenta con ella, si se está en ella. Entonces, en tanto analista, él convocará, destinará, hable, diga lo que se le ocurra. Todas las locuras están en la lengua, pero también su límite. La experiencia del análisis se sostiene en su formalización, que se regula en discurso. 4 lugares fijos, 4 términos de rotación y una determinada vectorialización constituyen el mínimo necesario que hace base a todo lazo social. Cada discurso se diferencia de los otros en función de la disyunción entre los lugares del piso de abajo de las fórmulas del discurso: producción y verdad. Ruptura, sabemos que proviene de la llamada barrera de goce, que hace que la verdad sea inaccesible, la verdad toda sea inaccesible y lo real imposible. Es la lógica del discurso analítico lo que nos permite salir del relato. Se formaliza lógicamente lo que se trama, se teje en una serie de palabras. Pongo en serie palabras, dichos, decir. ¿Qué de las palabras que se despliegan en los dichos? Es algo así como un impulso, un arranque. El impulso de algo que se detiene, se separa de aquello que lo impulsa, se detiene y al mismo tiempo sigue andando. Erra, yerra, equivoca. Se detiene en un sinsentido que a su vez genera sentido y al mismo tiempo advierte que altera el saber y cambia el sentido. Sí, se trata de esa verdad, siempre a medias, que comienza a vislumbrarse. Así, siempre hay algo imprevisto. Habíamos sacado esto. Bueno, sí, así hay algo siempre imprevisto, sorpresivo en la experiencia singular, uno por uno, caso por caso. Se hace oír la palabra, hecha del soplo, hecha de injurias, silencios, y esas palabras hacen a un cuerpo, el cuerpo que interesa al psicoanálisis. Lo que se va situando en la experiencia, no sin el acto del analista, acto que hace de ese acontecimiento imprevisto tratarlo como tal. Una serie aparentemente azarosa se despliega con infinitas cifras decimales. Infinitas cifras decimales que, como pi, que es un solo número, con infinitas cifras.
Y con esas infinitas cifras, la experiencia del análisis se puede situar el un decir. Un decir es lo que alguien sitúa en relación a que habla, que dice de su particular existencia. Un decir funda un hecho. El hecho de que aquello que se está diciendo está ocurriendo. En ese sentido se acerca al performativo, pero se trata de dos niveles. Ese un decir, aunque indeterminado, concierne al sujeto que lo dice. Recupera el olvido y hace lugar a lo que se oye. Que se encuentre la clave del paso de analizante a analista es algo esperable de lo que podríamos llamar el análisis de un analista. Y en el análisis, como en la vida, venimos del dos, pero estamos solos. Si el tiempo en la experiencia del análisis muestra la pulsación como escansión, como imprevisto, esta erótica del tiempo transforma cronos en logos. Ahora bien, retomando aquella cuestión de mi sí y no conforme con lo que había dicho, que fue un dicho fuera de la situación analítica, pero efecto de la misma, me preguntaba, ¿no? ¿Sería acaso un modo, ese modo de contestarle, un modo a un lego, ¿no? ¿Sería acaso un modo de presentificar la negación como operación que se hace presente en lo que se dice? Afirmación y negación conjuntas, que se lee, es y no es verdad que, o bien doble negación, ni es ni deja de ser verdad que. No hay psicoanálisis ni experiencia del análisis sin psicoanalistas. Esta perogrullada nos interesa mucho, porque llegados a este punto deberíamos forzarnos en mostrar cómo comienza a perfilarse, cómo cada analizante comienza a perfilar el hacerse discípulo de su síntoma, cómo se deja enseñar por él para arribar al un decir. Nuestra apuesta en la escuela y con otras escuelas de la Argentina es por ello recoger testimonios de ese pasaje. Quiero hacer un elogio a la Sigmund porque supimos hacer con nuestra insuficiencia invención, novación. Fue por la insuficiencia que después de haber decidido establecer los grados de ME y AE y el dispositivo del PASE, fue por nuestra insuficiencia que no nos era posible constituir o conformar el primer jurado de PASE. Y así fue como nuestra escuela fue la primera en convocar a las otras dos escuelas que en ese momento ya contaban con el dispositivo de PASE para que participaran. Fue el primer jurado de PASE en la Argentina que se hizo con miembros de las distintas escuelas. En este momento también lo hacemos con la escuela Freud La Plata. Freud acá en La Plata. El porvenir del psicoanálisis depende de la transmisión que un análisis produce. Allí donde una contingencia muestra la lógica implícita con aquello que necesariamente estaba ya allí, aún por decirse. Gracias.
agradecimiento a la comisión directiva y a la escuela por la invitación. Y bueno, yo quiero retomar lo que hoy decía Susana Splendiani en la presentación cuando se habló de solo con otros, que bueno, que efectivamente, como Guillermina dice, es así. Nosotros fundamos Solo con Otros y en esa experiencia, la Sigmund, como la llaman, hizo lo suyo y bastante para poder trabajar el dispositivo de paz en nuestra escuela, así que nuestro agradecimiento para ustedes y felicitaciones por estos jóvenes 40 años. Bueno, voy a tomar una cita de Freud para comenzar del texto Lo Inconsciente, donde sitúa la experiencia que implica un análisis. Freud dice textualmente: el psicoanálisis nos exige que apliquemos este procedimiento deductivo a nuestra propia persona. De este modo, todos los acontecimientos, actos y manifestaciones que nosotros advertimos sin poder enlazarlos con nuestra vida mental, nos lleva a pensar que hay una conciencia ajena, es decir, nos encontramos en lo real de la experiencia de nuestro análisis con lo que significa la independencia de los procesos psíquicos, que nada saben unos de otros, que no están conectados o relacionados, pero que se rigen por sus propias leyes, y lo constatamos a poco de ponernos a hablar. A esta experiencia del encuentro con lo inconsciente a través de sus formaciones es a aquello a lo que Freud se refiere cuando habla del análisis del analista. Aplicar este procedimiento a nuestra propia persona es una experiencia. Por eso el psicoanálisis es el único discurso que incluye al que lo practica y a quien se analiza, como practicante del psicoanálisis y como sujeto de enunciación. Así, el análisis resulta didáctico, en tanto que ejerce una modificación en la economía del deseo y el goce, a la vez que enseña al sujeto acerca de sus distintos modos de división, teniendo él mismo la experiencia en sus dichos y también en el cuerpo. A mi entender, el análisis resulta didáctico en el punto donde hace encontrar al sujeto con su propio desconocimiento, a la vez que con él mismo como tercero, es decir, más allá de la identificación narcisista en relación al ideal a lo que se refería hoy Ana. Ahora bien, resulta interesante que justamente en este punto donde el análisis es una experiencia de discurso y de lo individual y donde todos acordamos, ha sido al mismo tiempo el punto de controversia y diferencias entre las instituciones analíticas. Eric Porges, en uno de sus textos, hace un recorrido sobre los acontecimientos de rupturas y escisiones institucionales que se concentran en la historia del psicoanálisis alrededor de este punto, y lo nombra como los problemas que surgen en torno al análisis didáctico, su finalización, su reconocimiento y su transmisión. En una de esas escisiones, en el año 63, frente a la sanción de la IPA, por la cual Lacan ya no figurará como miembro habilitado para estar en el listado de analistas didactas o de control, es cuando Lacan interrumpe el seminario de los nombres del padre. Agobiado por la situación, mantiene una noche una conversación con Althusser, la cual él describe en una carta que le envía a Franca Madonia del siguiente modo: anoche caminé con Lacan largamente por las calles de París y vi un hombre destrozado por sus enemigos, todavía pletórico de genio, aunque dudando de su tiempo y de todo lo que se espera de él. Piensa en terminar con los análisis de los analistas. Momento difícil para el psicoanálisis. Los análisis de los analistas dejan de estar en el marco de la transferencia analítica para desempeñar otro papel, mientras surgen desacuerdos, negociaciones y compromisos personales, entonces se pone en riesgo el porvenir del psicoanálisis. Más tarde, Lacan desestima esta idea al fundar la Escuela Freudiana de París y piensa en un modo colectivo,
basado en el trabajo y en someterse a la prueba de una experiencia del psicoanálisis. Es así que elimina la lista de analistas didactas y propone que es el análisis quien deberá cuestionar esa voluntad de ser didáctico, dándole así lugar a la aparición del deseo. Es decir, que el camino que señala Lacan es desde la voluntad del deseo, a partir de un texto que recomienda leer de Nürnberg, a la aparición del deseo, deseo que luego nombrará como deseo del analista. Inversión lógica, de la voluntad al deseo y de la jerarquía a la causa. Es decir, que la transmisión del psicoanálisis no podría ejercerse por otra vía que no fuera la transferencia analítica y la transferencia de trabajo. Es en torno a esta lógica que se fundan los carteles y el pase como modo de transmisión. Nueva experiencia, donde no se trata de dar pruebas de formación, sino de pasar nuevamente por la experiencia, en un dispositivo donde el testimonio expresa ese deseo que ya se ha convertido en acto y que no es voluntad, ni rivalidad, ni narcisismo. Voy a finalizar estas palabras con una frase de Miguel Ángel inscripta debajo de una de sus obras en Florencia, que me permitió entender, aun cuando todavía no entendía, de qué se trata la extracción necesaria de goce en la experiencia del análisis. Dice así la frase de Miguel Ángel: en cada bloque de mármol veo una estatua tan clara como si se pusiera delante de mí. Solo tengo que labrar fuera de las paredes rugosas que aprisionan la aparición preciosa para revelar a los otros ojos cómo los veo con los míos. Nada más. Buenas tardes, gracias a todos por estar acá. Yo también quiero saludar a la Sigmund y desearles un feliz cumpleaños. Dicen que la vida empieza a los 40, ¿no? Así que bueno, a vivir. Mi trabajo los celebro, además de estar aquí en esta mesa, donde en cada uno de los trabajos que escuché encuentro resonancia de los diálogos que hemos tenido en el jurado de pase de esta escuela, en el trabajo intenso que hemos hecho, en lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo de cada testimonio, respecto de las cuestiones cruciales, de los problemas cruciales del psicoanálisis. Entonces la verdad es que voy a decirles, leerles mi trabajo con muchísimo gusto. Entiendo que el psicoanálisis puede tener un porvenir si hay un decir porvenir. Si es posible articular en discurso lo que el inconsciente viene a querer decir. Esto que Guillermina trataba de explicarle a su interlocutor con tanto tono santafesino, ¿no? Bueno, entonces, si es posible articular en discurso lo que el inconsciente viene a querer decir, entonces sí hay porvenir, sí hay experiencia del análisis. No es de cualquier manera. Y esto no es una posición de ortodoxia, no es que hay una buena manera, pero hay una lógica de la experiencia que entiendo que es la posibilidad o no de tener una experiencia en el orden de la palabra. No es lo mismo el hablar que tener una experiencia en el orden de la palabra. En este sentido, tener una experiencia en la cual autorizarse
es algo específico y propio del psicoanálisis. Entiendo de esa manera lo que Lacan plantea respecto de la autorización del analista de él mismo, ¿no? De él mismo, que no es de sí mismo, es de él mismo en la experiencia del análisis. Me parece que en ese sentido vamos ganando terreno en la posibilidad de aprender de los testimonios y de aclararnos ese él mismo cada vez. Con lo cual no es una especie de tribunal, el jurado de pase ni el cártel de pase que hace caer sobre el bendecido una autorización. Esto cada vez se va despejando más y es mucho más interesante. Entonces, decía que tener una experiencia en el orden de la palabra no es una experiencia ni filosófica ni poética, por más que haya efecto poético en el discurso del psicoanálisis. El efecto poético es algo del orden del efecto del significante, pero no, digamos, es otra cosa hacer poesía que tener la experiencia del análisis. Muchas veces se nos desliza. Hablar del ser hablante o el parletre es reconociendo y prestando asentimiento al inconsciente, no pretendiendo reemplazar al inconsciente por el parletre. Así lo entiendo. Se trata de identificarlo por lo real, de orientarlo por lo real. Entonces la osadía del inconsciente implica la experiencia de hablar en un análisis que al encontrarse con un traspié hace surgir una dimensión de sorpresa de lo que el inconsciente viene a querer decir y que proviene de otra escena. En esa dimensión hay un saber que es hablado. La cosa es cómo lo decimos los analistas. Cómo lo digamos va a implicar cómo lo concebimos y cómo se comete el acto analítico, porque eso hace a la formación. De eso, de haber pasado por la experiencia del análisis, hace falta que se diga, que se dé testimonio, porque de cada testimonio aprendemos los problemas cruciales del psicoanálisis. Autorizarse de haber pasado por la experiencia del análisis como fundamento de su autoridad, de la autoridad ¿de qué? Del deseo, de según su deseo, del él mismo. Hay una especificidad en nuestra práctica que está dada por la operatividad del objeto A, ese invento de Lacan con el que podemos escribir qué función cumple según el lugar que ocupe en el discurso. Así, esa sorpresa de encontrarse con un traspié va a ir al lugar de la verdad en la medida en que el acto analítico lo sepa interrogar, ese saber no sabido. Entonces, decía que según el lugar que ocupe la función, según la función que ocupe en el lugar del discurso y al que el analista da cuerpo en la función semblante, entonces el trabajo del análisis encuentra su lógica en articulación al lugar del cual el analizante, el discurso analizante, toma su verdad, su veridicción, no su verificación. Y aquí es importante esta diferencia porque justamente es lo que hace objeción a lo que podríamos llamar el discurso de la época en el sentido de lo evaluable, de ese almacén de las cosas evaluables de las cuales nos habla Jean-Claude Milner. Es una diferencia importante para situar el modo, la manera de la experiencia. ¿De qué se autoriza en el deseo? En la situación de deseo que es su síntoma. De ese síntoma que viene a representar
esa relación que él ha hecho el sujeto, o de lo que se ha hecho el sujeto, esa relación de la relación que no hay. Es interesante en este punto ubicar el trayecto de lo que hace un síntoma en el sentido analítico, ese decir que toma valor de verdad, y lo que Lacan plantea al final de su enseñanza en el seminario 24, al proponer que en el fin del análisis hay un nuevo modo de identificación, que es la identificación al síntoma, ¿no? Entonces estoy haciendo la diferencia entre el trayecto que podemos hacer de identificar de qué se trata el valor de verdad que en tanto el síntoma es analítico, a la identificación al síntoma que Lacan va a proponer al seminario 24. Para esto me voy a valer de un texto de Pierre Bruno, que es un miembro de la otra Sigmund, de la Escuela Sigmund Freud de París, en donde plantea una forma en la que entiendo podemos seguir diciendo para que haya porvenir es identificar al síntoma, que no quiere decir identificarse a él en cada momento, para poder hacer historia, ¿no? Así introduzco lo que voy a plantear del texto de Bruno. Él hace un recorrido por los distintos modos en los que va planteando la identificación, partiendo de las tres identificaciones que propone Freud: al padre, al deseo del otro y al rasgo. En la primera destaca el amor, la segunda es propia del deseo insatisfecho por procuración. Sí, gracias. Ese deseo de la histérica. Y en la tercera, perdón, me perdí. La segunda es el deseo adjudicado a ese amigo imaginario de la histérica, que es la otra, donde se pone en juego el deseo de la histeria. La identificación al padre resulta un doble lugar. La identificación al rasgo en tanto marca, punto de anclaje del significante, y al mismo tiempo el rasgo del ideal. O sea que del rasgo unario va a surgir la figura del ideal del yo. Estas tres identificaciones, dice Lacan en el seminario 9, son identificaciones de sujeto en tanto tal. Ahora bien, voy a saltear un poco para poder ubicar lo que Pierre Bruno plantea, y yo estoy de acuerdo, respecto de la identificación al síntoma. Al final de su enseñanza formula la identificación al síntoma, la que va a ir definiendo en principio en virtud de lo que no es y en conexión con el saber hacer. Es decir, ya no se trata de una identificación de sujeto en tanto tal, sino que es el efecto de la posibilidad de identificar de qué está hecho el síntoma, de qué materia para ser sujeto, como va a decir Lacan en Radiofonía, se ha construido, se ha fabricado el síntoma con el que el sujeto trafica. En ese sentido, entiendo que la articulación intención-extensión, que estaría dada por la experiencia en el sentido de un saber hablado, es la posibilidad de articular de qué manera este orden de identificación al final del análisis viene a deshacer, a diferenciar, a distinguir el valor de goce del síntoma. Bueno, me detengo acá y después, en todo caso, seguimos conversando. Yo lo que entiendo que un decir se funda
porque hay una efectividad real, ¿no? Porque hay un efecto que se produce respecto de que algo pasa en ese decir, algo se da a saber, digamos, de eso que se produce, digamos, se redobla el acto, la sorpresa de encontrarse con un traspié, digamos, ¿no? Se redobla lo que sería el traspié, hace saber que hay algo que no se sabía. Me parece que lo que funda un decir es algo que hace pasar una verdad, ¿no? Una veridicción de ese saber. Yo lo entiendo de esa manera, no sé ustedes qué piensan. Sí, efectivamente, coincido en términos generales. Me parece que los dichos son el modo en que el sujeto, cuando entra a un análisis, toma la palabra y dice. En relación a la posibilidad de que esos dichos se vayan trabajando, y creo que el decir sería no sin el acto del analista, no habría decir. Eso no quiere decir que los que no se analicen no puedan sostener un decir, pero digo, en el análisis el decir es inseparable de la función del analista. Me parece que ibas por esa línea, digamos, ¿no? En relación a que yo lo mencionaba, yo trataba de situarlo en relaciones que en ese decir el sujeto que lo enuncia está presente en relación hace presente su existencia como sujeto. Quizás es interesante abrir esta pregunta en relación a lo que podemos considerar los pases en el análisis, ¿no? Porque esto que de hecho ocurre en el análisis es lo que después de derecho, digamos, va a encontrar un lugar lógico de transmisión en el testimonio de pase, ¿no? Hay una diferencia. Yo entiendo que se produce un pase en el análisis cuando cuando se funda un decir que el sujeto escucha de lo que dice, digamos, que no es sin el analista porque el analista está ahí, no quiere decir que haya dicho algo, puede ser o no, ¿no? Del acto analítico. En ese sentido lo entiendo yo como, digamos, como su efectividad, porque es dicho, porque hace pasar algo y porque se escucha, incluso para la elección del pasador, por ejemplo, es importante tener en cuenta los momentos de pase en el análisis. Alguien cuando designa un pasador entre sus analizantes, digamos, ¿cómo lo hace? ¿Con qué criterio, digamos? ¿Con qué? Bueno, digamos, habiendo constatado que se han producido pases en el análisis, en el sentido de que es alguien que puede escuchar a otro porque se ha escuchado en sus decires. Sí, yo quería decir también que fundar un decir me parece que siempre está en relación a que de alguna manera se señala la posición de quien habla, ¿no? Y respecto al deseo, y que lo que traía con preocupación yo, porque quizás estuve viendo últimamente algunos desastres hechos por lo que llamo la psicología del yo, ¿no? Ampliamente, es que justamente allí no se le da oportunidad al decir, porque no, hay una permanente exaltación del yo. La cuestión es si al psicoanálisis le interesa discutir eso, ¿no? Si el porvenir del psicoanálisis se juega también en relación a eso. Por eso acentué tanto la cuestión
de depender del espejo, ¿no? Por supuesto, no el espejo solamente, sino de lo que es la identificación, ¿no? Esto, por ejemplo, que decía Nomi, ¿no? Sobre esta nueva otra forma de identificación, que es identificación al síntoma, en la medida en que eso deshace el valor de lo que sería el plus de gozar, el goce del síntoma. Esto, es muy importante y no tendría que ver justamente con este tipo de terapia que al contrario, lleva a la cerrazón de esto. Bueno, creo que puedo preguntar. Bueno, un gusto estar acá con nuestros queridos amigos celebrando este aniversario y estoy muy contenta de poder compartirlo desde aquí. Mi pregunta va particularmente a un comentario, pregunta a Ana, y otra pregunta o un pedido de que te explayes un poquito más, Nomi, respecto de lo último que dijiste. Ana, si te pude seguir, vos planteás que no hay posibilidad de pensar el franqueamiento del fantasma sin que el narcisismo quede involucrado en esa operación. O sea, sin que algo de ese narcisismo se pueda escuchar como realmente tocado por ese franqueamiento. Planteás una íntima relación en ese punto. Creo que algo de esto yo te escuché en lo que decías. Y a Nomi, si podés agregar algo más respecto de la identificación del síntoma y la identificación al síntoma. Tomamos la intervención de Daniel y luego responde, ¿no? Bueno, muy interesantes. Son algunas preguntas. A Noemí me gustaría preguntarle, ¿no? Más allá de lo que leíste, lo que escuché o lo que pudimos escuchar cada uno con su singularidad, ¿cómo pensás esa identificación, ¿no? Es decir, esa peculiar identificación, ¿no? Lo que vos decís, ¿cuál es tu parecer con respecto a esa, casi diría, tiene propiedad, ¿no? Paula, bueno, ¿cuál es también tu pensar en relación a eso que dijo Althusser, ¿no? Si escuché bien, ¿no? Preocupado quiere concluir con los análisis de los analistas, ¿no? Es decir, ¿qué pensás sobre eso? ¿No? Porque fue muy interesante que hayas traído, no sabía de esa conversación. A Guillermina, a mí me gustaría si podrías plantear un poco, ¿por qué decís el cuerpo que le interesa? Le interesa, la palabra interesa, me gustaría si vos podrías, porque un poco se me confunde pensar qué es el interés, ¿sí? Lo tomo en términos, diversos términos, ¿no? Hay distintas posibilidades. Y Ana, en relación a esa, yo diría, doble falsedad en relación al objeto A. Bueno, tengo más cerca el micrófono, empiezo yo. Bueno, la cuestión de si el franqueamiento del fantasma trae aparejado, no sé qué me dijiste, del narcisismo, pienso que hay un efecto sobre el narcisismo, pero no es lo necesario. Quiero decir, el franqueamiento del fantasma se verá qué efecto tiene sobre el narcisismo, pero más que nada la idea era que no es en relación al trabajo sobre el ideal del yo.
considerando esto que decía, que también Daniel dijo hacia el final, ¿no?, sobre el narcisismo primario, entendí que dijiste es el A. Yo siempre digo que es el narcisismo primario, ¿no? Y encuentro que todo es secundario, salvo el A, ¿no?, que es el antecedente lógico del sujeto. Entonces, en ese sentido, si estamos pensando la apoyatura del narcisismo sobre lo que sería el ser, que es el falso ser del fantasma, apoyado sobre ese real que es el A, luego el narcisismo debería tener que ver con justamente las vicisitudes que se van dando sobre esa falsedad, ¿no? Porque en ese sentido, Lacan lo que dice es que estas falsedades han de depender del objeto A. Eso entendí que dice, ¿no? O sea que aún esa falsedad del narcisismo tiene que ver con el objeto A. O sea que pensar en las identificaciones, no como las identificaciones del yo simplemente, sino sobre dónde, qué es lo que soporta la identificación, ¿no? Me parece que eso cambia justamente la cuestión a poder pensar, bueno, qué efecto sujeto eso produce, qué deseo puede surgir ahí, en todo caso si surge. Bueno, eso por ahora. Sí. Bueno, antes de contestar la pregunta que me hace Daniel, quisiera retomar el tema de algo así como que habría un pasaje de la identificación del síntoma, que tendría que ser algo que suceda en el análisis, digamos, en la localización del síntoma, el trabajo que se hace en relación a lo que de deseo y de goce se traman en él, al punto que aparecía como identificación al síntoma, que aparece, digamos, sí, en el seminario 24, y ahí habría que pensar que ya la identificación, Lacan no solamente no la toma como Freud, sino ya no la toma como en el seminario 9. A mí me sigue, no estoy trabajando ese seminario especialmente, pero a mí me sirve lo que él adelanta en el síntoma o en el RCI, no me acuerdo, en relación al síntoma, cuando él dice que de lo que se trata es que a partir del trabajo que se hace con la identificación del síntoma, el sujeto queda advertido de aquello en lo que está embrollado. Y estar advertido de aquello en lo que está embrollado ya le permite sostener un decir sobre aquello que lo habita, que lo hace gozar, que lo hace hablar, decir de una determinada manera. En relación a lo que me interesa, lo decía en el sentido de concierne. Es el cuerpo que concierne el psicoanálisis, porque nosotros decimos que, bueno, nosotros no nos ocupamos del cuerpo en el sentido anatómico ni biológico, pero hay un cuerpo que nos concierne, que tiene que ver con un cuerpo hecho de palabras. Me parece que tenemos cuerpo porque podemos decir sobre, o al revés, porque los decires afectan de un modo tal que ahí se arma un corpus, pero que es lo que es la especificidad con la que del cuerpo con la que trabajamos en el análisis. Bueno, gracias Daniel por la pregunta. Bueno, yo tampoco conocía esta cita, aparece
En el libro de Eric Porsche, Lacan, un psicoanalista, en la última parte donde habla de todas las escisiones de las instituciones analíticas, hay una llamada donde Althusser en esa carta a Franca le escribe, lo copié textual, esto, de cómo lo encontró esa noche. A mí me resultó interesante porque, bueno, me parece que es algo que le sucede a Lacan y nos sucede a nosotros también, digamos, en el punto donde ese momento donde él reacciona como de ese modo, podríamos decir casi imaginario, ¿no? Terminar con los análisis de los analistas, porque lo que encuentra es que los análisis de los analistas no van a parar a un lugar que haga, podríamos decir, un colectivo, ¿no? Sino que van a parar al lugar de hacer jerarquía o hacer negociaciones con la IPA o cuestiones de poder y me pareció muy interesante ese hallazgo de esa descripción, ¿no? Porque, bueno, luego de eso aparece la proposición, bueno, y esta cuestión donde no hay ninguna garantía, ¿no? Ni ninguna cuestión didáctica en el análisis del analista, sino esa inversión, ¿no? Hacia la cuestión del deseo, ¿no? Por eso decía de la voluntad al deseo, de la jerarquía a la causa. Y me parece un problema que siempre es actual y conviene como recordarlo, ¿no? Que esto me parece que es una cuestión lógica y que, bueno, la apuesta es el análisis del analista en ese punto, ¿no? Y esta cuestión de la cobertura imaginaria lo que produce. Por eso me interesó, digamos, como un dato para traer. Noemí, tenés un momento. Dale. Sí, gracias. Bueno, creo que las dos, tanto la pregunta de Alejandra como la de Daniel, van en la misma vía. Yo lo que entiendo, cómo entiendo esta cuestión de la identificación al síntoma, la entiendo en el sentido de que una cosa es identificar el síntoma, es decir, en qué situación de deseo o cuál es la situación de deseo que constituye la manera de, digamos, representarse, de fabricarse, de fabricar ese síntoma. ¿Qué relación establece el síntoma entre dos términos que no tienen relación, ¿no? Que no hay relación entre dos significantes, digamos? Eso sería la identificación del síntoma, ¿no? La posibilidad de ubicar lo que hace al síntoma en el sentido analítico, que al sujeto la repetición de esa situación en donde se enrieda los pies le signifique alguna relación con la verdad, ¿no? Esa sería la identificación del síntoma, que ilumina, abre a las identificaciones al padre o de la histérica o del rasgo, digamos, en el sentido de la estructura que se pone en juego allí. Cuando se trata de la identificación al síntoma, yo entiendo que están, digamos, habida cuenta de los distintos momentos y las distintas vueltas en el análisis, es, digamos, la posibilidad de distinguir, de separar de qué está hecho pulsionalmente, de qué materia está hecho, del cómo, ¿no? Lacan dice en algún momento, en el cómo está el porqué, ¿no? Digamos, cuál es la digamos, satisfacción que está en juego en el sentido del plus de goce, es decir, en el sentido de eso con lo que el sujeto trafica, en el beneficio secundario del síntoma, por ejemplo, o en la reacción terapéutica negativa, o en las distintas modos de estar afectado por el síntoma. Bueno, Lacan en el 24 va a decir, bueno, la identificación al síntoma no es la identificación al analista, no es el amor al inconsciente, no, digamos, va primero descartando todo lo que no es, ¿no? Y lo ubica respecto de un saber hacer,
¿no? De un saber hacer allí. Yo lo que entiendo es que tiene que ver con este punto en donde la caída de todos estos máscaras, digamos, del síntoma, hacen que el sujeto quede como resto de esa operación y que la relación establecida por el síntoma entre esas dos materias heteróclitas que no tienen relación, ¿no? Entre esos dos significantes que no hacen, que no copulan, digamos, se revela separación. Y que yo lo entiendo, por lo menos en respecto de lo que es la experiencia por la que yo he atravesado, lo entiendo como con un efecto respecto a cómo es vivible la pulsión a partir de el encuentro con esa discordancia, digamos, con esa no relación, con esa no posibilidad de atribuir la causa del síntoma al trauma. Así se ha es terminado lo más el claro tiempo. que puedo decir. Vamos a tener que pasar